Buenas noches, Stephanie. Buenas noches, profe. Me tocó llegar temprano. Es todo muy bien. A ver su cámara, pues. A ver. Hoy andaba en varias materias, ¿verdad, Jacqueline? Listo, profe. Ay, profe, ni me diga, qué vergüenza. No se preocupe. Allá también andaba el Omar. Si no es por Omar, profe, no me doy cuenta, porque usted dijo, es de noveno. Yo dije, pues yo también. Y por eso me salí. Está bien, no se preocupe. ¿Y qué clase tenía ahorita? Teníamos comercio virtual. Tuve que cambiarse. Sí, me cambié de volada. Qué bueno. Yo tengo aquí en mi computadora mis horarios, porque yo trabajo en otra escuela. Trabajo el lunes, trabajo el martes, trabajo el miércoles, trabajo el jueves y el sábado. Y mis horarios, porque luego le batallo, Jacqueline. No es la única. Tenemos que tener, saber a qué horas, y luego tengo que tener la materia para eso, ¿sí? No, hombre, profe. ¿Cómo la ve? Me voy a hacer un horario así como se lo hice a mi hija. No, pues cada 15 días yo el lunes tengo una materia de aquí, no de ustedes, se llama Tratados Internacionales. Y el martes tengo uno de contratos como el de usted. Y doy uno que se llama Transportación. Hola. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Ya cambió un Galaxy A51 de Nancy. Sí, es que ven el celular, profe. ¿Anda ya en la playa? ¿Dónde anda? Sí. No, en el tráfico, pero fuera. Ahí se ve palmeras. Es el tráfico de las palmeras y la arena. No, mire Pero la calle. pone ahí un fondo pone un fondo No, ahí para que nos engañe, Nancy. sí, ¿verdad? Ahí les encargo nomás, por favor, que se anoten en el foro, si son tan amables. ¿Sí? Ya. Estuve revisando los trabajos del día 19 y todos lo subieron, con excepción de dos, que luego digo quiénes son, para no evitarnos problemas. Sin decir nombres. Chitón. Profe, yo sí se lo mandé, pero no en el día. Anda desubicada, Nancy. Está bien, hombre. Profe, también subió la tarea para el 2 de junio, ¿verdad? Lo que pasa, sí, ya de una vez subí las tres que quiero Sí, para porque evaluarlos. por poquito hacía esa en vez de la otra. Qué bárbaro, ¿eh? Ahorita iniciamos, ¿eh? No falta, ahí nomás les encargo que chequen su foro.
Adelante, Ismael Montaño Berumen. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes, profe. Vamos a empezar porque ya el tiempo se está llegando. Hoy es una clase tal vez sencilla, pero además tiene que ver mucho con entender un poco el manejo de instituciones internacionales y sobre una convención que es precisamente. Y lo voy a platicar brevemente sobre dos instituciones y un producto que tiene que ver con los contratos. ¿Sale? Jacqueline, existe una institución llamada Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional y se abrevia UNICINTRAL. ¿Ok? Jacqueline, ¿y todos? Sí, profe. Y esa es parte de la ONU, ¿sí? Es un órgano de la ONU, es una comisión que se encarga. No, ya está dentro, Sonia. No tengo nada pendiente. Me dijo que le dijera que no iba a poder entrar a su clase. Sonia Ok. García. Se fue a la playa con esta Nancy, ¿verdad? Seguro. No, es que no sé qué trae problemas, creo, porque me dijo Ok, que no te no. preocupes. Con eso es suficiente. Gracias. Muy bien, María. Bien, entonces Jacqueline y todos, Basti y Nancy, existe una comisión de las Naciones Unidas que se encarga sobre el derecho mercantil internacional. ¿Sí? ¿Ok? Jacqueline, ¿se acuerda? Platíquenos un poco con respecto al derecho internacional. Aquí estoy, profe. A ver, Ya. ¿qué entiende usted por derecho internacional? No sé, profe. Que es el derecho, pues, mundial. Es una rama del derecho. Del mundial, del mundo mundial. Bueno, ahí no sé, profe. Ajá. Pero, ajá, Oiga, el derecho en nuestro país, ¿qué se encarga? pues estudia y regula las acciones humanas, ¿no? Las relaciones entre los Entre seres los humanos. humanos. Ajá. Y un documento que regula la convivencia de los mexicanos es la Constitución y también de los extranjeros, ¿no? La Constitución mexicana contempla a los mexicanos que viven en el país más los extranjeros que vienen de pasada, ¿no? ¿Ok? Entonces, la ONU, ¿qué es lo que busca la ONU? ¿Cuál es su función principal? ¿Cuál es lo que busca la función principal, Jacqueline, la ONU? Establecer la paz, que no existan Ándele. conflictos. Muy bien. Entonces, obvio que se regula la convivencia y lo que busca es precisamente la paz, ¿no? Siempre lo va a seguir buscando, ¿no? Y entonces crea organismos precisamente que van a trabajar en muchas funciones, en muchos campos, ¿sí? Por ejemplo, la UNICEF. Jacqueline, ¿de qué se encarga la UNICEF? Ay, eso sí no me acuerdo, ¿la puedo googlear? Sí, claro, usted puede. Jacqueline habla de los niños, de los derechos de los Ah, niños, ¿sí?
Ok. Básicamente, lo que quiero es un comparativo con respecto a la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional. Y hablo de la UNICEF, que se encarga de otro campo. ¿De acuerdo? Entonces, la Comisión de las Naciones Unidas se abrevia en inglés un CINTRAL, Jacqueline y todos, ¿sí? Un CINTRAL, es un abreviado en inglés. ¿Ok? Entonces, su misión o su campo de acción es el derecho mercantil internacional. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mi querida Jacqueline? Sí, profe. Y lo que hizo la comisión, la UNCINTRAL, es, le pidió al Instituto Internacional de la Unificación del Derecho Privado, ¿sí?, que participara en una convención de Viena en 1980, que se llama la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. ¿Sí? Entonces, la UNCINTRAL, con el apoyo del Instituto Internacional de Unificación del Derecho Privado, que es un instituto intergubernamental que fue creado en 1929, ¿sí?, y que ahí participa nuestro país, donde principalmente buscan unificar el derecho internacional, Jacqueline. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil, que fue fundada en 1966, que es parte de la ONU, ¿sí?, convocó, apoyado en el Instituto Internacional de la Unificación, para la Unificación del Derecho Privado, ¿sí?, convocó la Comisión de las Naciones Unidas a muchos países para hacer un trabajo con respecto a la formación de contratos de compraventa internacional de mercaderías. Y en Viena, en 1980, se juntan los países, que eran 11 países, ¿sí?, originales, y que se juntaron de diferentes países, de diferentes continentes. Los países originales de esa convención fueron Argentina, China, Egipto, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Siria, Yugoslavia, Zambia y Lesoto. ¿Sí, Jacqueline? Entonces, lo que quiero que entendamos es la relación que se entra entre la UNICINTRAL, el UNIDROIT, y el producto va a ser la convención. La convención, Jacqueline, México se adhirió o se hizo país contratante en octubre de 1989. Un año después de que ya estaba, México no es país original. ¿Sí me explico, Jacqueline? Sí, profe. Porque ahorita quiero que me haga un esbozo brevemente de lo que le platiques. ¿Se atreve? Pues, más Lo o menos. intentamos, ¿no? ¿Quiere que lo intente? Ajá, sí. Que... Déjeme platicarle más sobre esto y usted luego le voy a preguntar sobre las dos instituciones, ¿sale? ok. Le vuelvo a repetir. Ok. La Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional, UNCINTRAL, que es un órgano de las Naciones Unidas que busca la paz, pero además también busca el impulso del comercio internacional, ¿sí? Y con la gestión inicial que participaron el Instituto Internacional de la Unificación, para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, ¿sí?, fundado en 1929, con sede en Roma, ¿sí? Ese instituto, ahí participan México con varios abogados
que trabajan en el derecho internacional, ¿sí? Y eso se convierte en ley y México la baja, la hace, se adhiere, ¿sí? Se ratifica en México en 1989. La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional, ellos en 1980 se juntan y se hace efectiva hasta 8 años después con los países que eran ya 62 países que habían ratificado en el 88. Y México lo hizo hasta el 89, Jacqueline. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, la función de la... Es que es muy importante. UNIDROIT ha creado, de hecho les pedí un trabajo, principios. Ya vimos los principios jurídicos básicos, pero UNIDROIT ha creado principios de UNIDROIT desde 1940, 50, 60, hasta los que yo he visto es 1980, 90 y 2000, 2010, ¿sí? ¿Qué son estos principios? Es el marco jurídico, Jacqueline y todos, del derecho internacional, del derecho privado internacional, ¿sí? Ya hablamos un poco del derecho mercantil internacional, entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que se encarga la UNCINTRAL? De tal manera que UNICINTRAL y UNIDROIT se convocaron a los países y participaron los que ya le mencioné y crearon una ley que se llama Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías, abreviación en CIM, en 1980 y que entra en vigor hasta 1988. Jacqueline, sí sabe que en el caso de... ¿Sí ha escuchado usted el GATT y la Organización Mundial de Comercio, Jacqueline? Sí, profe. Okay. El GATT se fusionó y se convirtió en la Organización Mundial del Comercio, ¿de acuerdo? Y tardó años, como 7 años, para lograr convertir del GATT a la Organización Mundial del Comercio, que es el que administra de los tratados, ¿sí? Internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional es una ley que México bajó en octubre del 89. Jacqueline, le pregunto, ¿los tratados internacionales generan contratos entre empresas o los contratos generan tratados? Le pregunto. A ver, ¿cómo? ¿Me la vuelve a repetir? Los tratados internacionales que México tiene firmados con 50 países. ¿Estos generan contratos entre empresas o los contratos generan tratados? Le pregunto. Pues tratados, ¿no? A ver. ¿Tratados qué? Pues generan tratados internacionales. Sí, todo es internacional porque participan 2 empresas de diferente país. Ajá. La pregunta es, ¿los tratados generan contratos internacionales o los contratos generan tratados? Hoy. Ahora vamos a pedirle a Ismael para que nos apoye. Ismael. Los tratados generan contratos, profe. ¿Por qué, Ismael? Porque primero se hace un tratado para después generar un contrato, ¿no? Ok, se estimula el comercio, ¿verdad? Así es, o sea, llegan a un acuerdo de beneficios, ¿no? Mutuos los gobiernos firman los tratados y las empresas firman los contratos. ¿Sí está claro, Jacqueline? Sí, profe, es que no entendía la pregunta. Ok. Porque estamos en exámenes. No se crean. La semana que entra, ¿no? Entonces, Jacqueline, lo que quiero que me platique, a ver lo que entendió con respecto a la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil, UNCINTRAL, y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. Ok. Que me platique cómo se relacionan estas 2 instituciones. Pues le voy a decir lo que entendí. Ok, eso es lo que quiero. La UNCINTRAL es un órgano que busca, que su función, bueno, que busca la paz.
y el impulso del comercio internacional. Participó con Unidroid en el 29. Fue fundado en el 29. Y participó México con varios abogados que con esto se convirtió en ley y gratificó en México hasta el 89. No. Bueno, en el 80 sí es efectiva y en el... México no participa en el 80, mi querida. Hasta el 89, ¿no? O sea, ellos no son originales. México no es original de la Convención de las Naciones Unidas. La Convención de las Naciones Unidas participó Argentina, China, Egipto, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Lesoto, Siria, Yugoslavia y Zambia. Aquí hay países de América, de Asia, de África, ¿sí? Ok. Entonces México, o sea, hay convenios o convenciones que México se ha ido agregando a partir del cambio de su política del país. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, la Convención de las Naciones Unidas es una ley que plantea cómo se forman los contratos, y cómo se define las obligaciones del comprador y el vendedor, así como el incumplimiento de ambos, ¿sí? Ahí se redacta cómo, ¿sí? Cómo se forma el contrato, bajo qué requisitos, precisamente de mercaderías. Jacqueline, ¿usted sabe qué es mercaderías? ¿Sí me escuchó, Jacqueline? Ya, profe. Ah. Mercaderías, no, profe, los googleé rápido y dice que son los bienes que conforman esta cuenta. Pueden variar dependiendo de la naturaleza de la empresa. Dice que con productos de primera necesidad, de consumo masivo, artículos del hogar, de distribuidora de vehículos, etcétera. De todos los bienes, ¿no? Déjeme dar una explicación un poquito diferente que me la dieron en otra fuente, ¿sí? Unidroid tiene 3 idiomas principalmente de trabajo, de investigación, porque acuérdense que es un instituto que se encarga precisamente del manejo del derecho privado. Jacqueline, ahí manejan 3 idiomas principalmente: inglés, castellano y francés. Son los idiomas de trabajo, Jacqueline, ¿sí? Y mercaderías es lo mismo que mercancías. Mercaderías es en castellano, Jacqueline. Y mercancías, y nomás que se conserva original como se hizo la traducción del castellano. Es todo el bien económico, ¿no, profe? Sí, es un sinónimo, Nancy. Mercaderías y mercancías. Son sinónimos. Lo que sucede es que acuérdense que el español está manejado con un montón de idiomas, ¿no? ¿Sí, Nancy? Sí, profe. Por ejemplo, dígame una palabra de inglés que está en español. ¿Está en español o que está en inglés y que le entendemos? No, que ya está adaptada al español. Que esté en inglés y que nosotros la adaptemos. Ya se españolizó. Pues, parking. Ándele, coincidimos. En el centro del país se dice, aquí no parking, no te parques. En la traducción en español, bueno, en una de las sinónimas, acuérdense que el español y el inglés, el español tiene muchos sinónimos y el inglés tiene muy pocos, ¿no? ¿Sí? O sea, Sí, por ejemplo, profe. en español hay como 5 o 6 porque hay un montón de palabras y en inglés hay muy pocas. ¿Sí, Nancy? Bien. Nancy, aprovechando, ¿ya está en su casa? No, profe. ¿Va en el camino todavía? No, es que vine me citó el señor del Infonavit y tuve que venir a un lugar. Pero aquí estoy en su clase. Pegado a la playa.
Sí, en lo que llega el señor, yo aquí sigo en su clase. Bueno, lo que quiero es que tengamos claro con respecto a la función de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil, UNICINTRAL, y la participación del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. ¿Sí? Jacqueline, ¿tiene claro la función de las dos instituciones y el producto, Jacqueline? Sí, profe. ¿Segura? Ah, sí, pero no me pide explicar. Vamos a ver si nos atiende Fabiola. Fabiola. A ver si quiere hablar conmigo la Fabiola. Aquí estoy, profe. Hola, Fabiola. Lo que quiero que me diga si entendió la relación que existe entre la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil y el Instituto Internacional de Unificación del Derecho Privado, UNITROI. Sí, le expliqué más o menos a Jacqueline y a todos sobre cómo se relacionan. Si usted me puede traducir al español eso. Fabiola. Mm, Es que me revolví un poco. Por eso he insistido mucho en esto. Ahí le va otra vez explicación para usted y para todos, obvio, ¿no? La ONU tiene instituciones que se encargan de impulsar su área en particular, ¿sí? Como la empresa. Hay áreas que te encargas tú en particular. Si trabajas en una empresa, tienes un espacio que te toca a ti, ¿no? La ONU tiene la comisión, un comisionado que se encarga sobre el derecho mercantil internacional. Y como que también generó, ese fue el impulsor de la convención sobre formación de la celebración de tratados, de cómo se forman, cómo se celebran los tratados, etcétera, etcétera. Y en particular, el tema que estamos hablando es que le toca, junto con el Instituto Internacional de Unificación de Derecho Privado, UNIDROIT, que ha generado principios, Fabiola, sobre cómo debe comportarse el marco jurídico de los contratos en particular, ¿sí? Que es la segunda tarea que les pedí. Sí, la primera trabajaron de los principios jurídicos y ahora de los principios de UNIDROIT, que son, ¿sí? Y el producto fue la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, donde México no es un país original, sino hasta después se puede agregar, ¿sí? Si manda el embajador respectivo y además la haces ley en tu país, es como la notificas a la ONU que ya estás, eres país contratante, ¿sí? Y que has ratificado eso y que esa ley ya está en tu país. Y eso hace que se amplíe la participación en la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional. Ya habíamos hablado un poco de Ismael en el sentido de que los tratados generan contratos, es decir, generan comercio internacional, estimulan, se impulsan. Después de que México firmó tratados, ha generado contratos entre las empresas, ¿sí? ¿Sí? Ya vimos la función de los contratos, ¿verdad? Fabiola, ¿usted me puede platicar más o menos cómo se dio esa relación entre la Comisión de las Naciones Unidas y el Instituto Internacional? ¿Sí, Fabiola? ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo se relaciona la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil y el Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué hacen cada uno o cómo se relacionan? Bueno, yo lo que puedo entender es que los dos se relacionan en que, ¿cómo le explico? Ay, es que no sé cómo explicarlo. Pues tienen el objetivo de mejorar y actualizar. ¿Qué van a mejorar y qué van a actualizar, Fabiola? El derecho mercantil. Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Hacia dónde se busca? ¿O qué pretende?
modernizar y ajustar pues las reglas. Ujú. Por eso hablamos del derecho internacional, Fabiola. ¿Por qué hablamos del derecho internacional en la actualidad? Por por el manejo de las mercancías entre todos los países y tenemos que tener un marco jurídico claro y preciso. Fabiola, ¿el Tratado de Libre Comercio es un instrumento jurídico para México, Estados Unidos y Canadá? Fabiola. No, Ismael, ¿el Tratado de Libre Comercio es un instrumento jurídico para México, Canadá y Estados Unidos? Ismael Medina Blanco. ¿Cómo no lo escuché, profe? Ponle atención. ¿El Tratado de Libre Comercio es un instrumento legal para los países que firmaron? ¿Es un instrumento legal o no es un instrumento legal? Dice Fabiola que no. Oye, yo opino que sí. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas existe pues un tratado previo, ¿no? Donde ya están estipulando ahora sí que cómo van a trabajar, ¿no? En conjunto. Entonces, de ahí pues parte las reglas o las leyes que imparten entre dos naciones y puede ser pues legalmente, ¿no? En este caso, o estoy mal. Ismael, ¿usted ya vieron la materia de tratados? Anteriormente a lo mejor sí, no recuerdo, pero pues, supongo que sí, profe. Porque es una herramienta importante para la gente que estudia comercio exterior y aduanas, ¿eh? O sea, estamos hablando con respecto a que un tratado genera contratos, que el tema nuestro es el tratados, digo, es contratos, ¿sí? Ismael, ¿con el tratado Estados Unidos puede hacer una controversia con México o al revés? Pues sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sin dudas o con dudas? No, sin duda, sí, profe. Okay. De hecho, México presentó una controversia con respecto a los transportes, no sé si a lo mejor no te acuerdas, porque fue hace algunos años, ¿Sobre qué tema en específico, profe? de los transportes, que no permitía que los transportes mexicanos cruzaran hacia Estados Unidos. Pues por eso fue el tratado, ¿no, profe? Sí, pero Armar, no permitían. Entonces, por eso existe. ¿Quiénes se encargan de administrar los tratados, Omar? ¿Qué institución mundial se encarga de administrar los tratados? La Organización Mundial del Comercio. Ajá. Y el documento depositario de los tratados es la ONU. ¿Sí? Sí. Entonces, Omar. Y ya, ¿para qué subir metiche, ching? Oh, es la única manera de aprender y razonarle. Entonces, Omar, la cuestión es muy simple, ¿no? Lo que se busca es que unificar y el derecho internacional permite, y un tratado es un instrumento legal que Estados Unidos puede demandar a México y México puede demandar a Estados Unidos. De hecho, ya lo hizo ante la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Ese instrumento es un documento, Omar, es un instrumento, es como un contrato. Si tú firmas un contrato con una persona aquí en México, te puede demandar si no cumple, ¿sí o no? Sí. ¿Okay? Y lo mismo sucede con el tratado, lo que pasa es que es país contra país, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar ese marco jurídico. Y la idea de esto es que la Comisión de las Naciones Unidas es el que va a impulsar para que el comercio internacional sea más simple. Te pregunto, Omar, en la aduana, comparado a la aduana de hace 10 años, ¿es más rápido, mejor, con más control la aduana de hoy que la de aduana de 10 años, Omar? Si te acuerdas, claro, no sé si participaste. Sí, pues tiene mayor control ahorita y más ágil. Y utiliza la tecnología y etcétera, etcétera. Basado en los mismos tratados, Omar. pues ágil no. Sí, mi chavo, hoy entran más. Bueno, en cuanto a volumen, probablemente sí, pero a veces sí es O sea, bastante. es que ya hay más. Como hay mucha tecnología, a veces Ándale. se crachea y Antes, el uso de la tecnología permite que un montado pueda ser más rápido. Déjame decirte una cosa que me han dicho, no sé si sea cierto, pero Colombia tiene mejor ventanilla única que México para tu información. O sea, es más ágil, con más control y más eficiente.
¿sí? Los colombianos. Porque mucha de la mercancía que se vende hacia Europa, Omar, como no puede pasar por el Panamá, cruza terrestre por Colombia y luego ya va a Europa. ¿De acuerdo? Si está en el Pacífico, si se produce en el Pacífico, se manda a Colombia y luego se va para allá. Hay muchas empresas de Tijuana que mandan mercancía en contenedores, se va en barco de aquí a Colombia y de Colombia cruza por tierra y luego lo mandan a barco a Suiza o a cualquier lugar. ¿Sí sabías de eso o no? No, profe, pero gracias por la información. Entonces, Colombia es mucho mejor. Evidentemente que en nuestro país está trabajando con respecto a la ventanilla única. Por ejemplo, ahorita hay proyectos en la aduana en el sentido de hacer mejor y mejor. Hay muchos proyectos, el PITA, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la idea es mejorar, Omar, en la aduana y claro, sin perder el control. ¿Ok? Repito otra vez, Omar, ya nos quedan unos minutos. La Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil, junto con el Instituto Internacional de la Unificación del Derecho Privado, que ha generado muchos principios de cómo debe manejarse el derecho internacional, los países crearon, han dicho, una convención que México bajó en octubre del 89 como ley y que permite de alguna manera tener un marco jurídico y vamos a estar revisando sobre cómo se forman los tratados. Allí en la convención habla de cómo se forman los tratados, cuáles son las obligaciones del comprador y el vendedor y cuáles son los incumplimientos y cómo se debe subsanar y cómo debe manejarse el arbitraje. ¿Sí, Omar? ¿Sí está claro la confusión o a 2, 3? Pues 2, 3, pero sí la entendí ahorita como lo desglosó. Ok. Bien. Claro que esta convención de las Naciones Unidas es un marco jurídico. De hecho, en América hubo una convención interamericana sobre el derecho aplicado a los contratos internacionales en 1994 en México, ¿sí? O sea, siempre se está intentando hacer mejores cosas a nivel internacional precisamente para empujar y simplificar el comercio internacional. ¿Vale? Bien. Jacqueline, ¿ya tienen más claro la confusión o seguimos perdidones? No, profe, ¿quién no? Ya más entendible. Porque de ahí se deriva que vamos a estar revisando la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, ¿de acuerdo? ¿Qué le parece si ahí lo dejamos? Ya no nos queda un minuto, no quiero que me corten. ¿Alguna duda, pregunta, jovencitos? Ahí les encargo que pongan su huella vegetal en el foro, ¿sale? Sale, profe, hecho. Nos vemos. Espero verte otra vez a las 7 y a las 8, Omar. Igual que Jacqueline. Los espero cuando quieran. Ya sé, profe. Son bienvenidos. No, luego no conozco a nadie de ahí. No importa, te los presento. Hombres y mujeres, no hay problema. ¿Verdad, Jacqueline? No hay problema. Eso no es problema. Yo estaba platique y platique. Ahí es todo, ahí está. No, con usted en la otra clase, qué vergüenza. Y de pronto desapareció. Ay, se me fue otra vez. No, y luego yo pasando tareas de que no eran ni de su clase y me hice un... Pero bueno. Bueno. Gracias, profe. Oye, Omar, intenta subir otra vez. El próximo tarea, inténtala subir a través del portal. Profe, no, sí se puede. El detalle es de que como yo me confundí, yo contesté la tarea y ya al momento en que yo contesté la tarea con una respuesta tonta, pues ya no puedo subir nada, pero no, todo bien, ya la subí, de hecho, la que dejó, ya la subí normal al portal. Acuérdate que esa plataforma ustedes las pagan, no crees que es gratis, ¿eh? Es que como no he pagado, yo creo por eso no la puedo usar. No, pero si la tienes abierta puedes subirla, no hay problema. Ok. Sale, vale, que la pasen muy bien, nos vemos el próximo semana. Cuídense, saludos a todos. Gracias, muy buenas igual. noches. Igualmente, Profe. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.